El sol se ocultaba tras las colinas de la pequeña isla de Patmos. El mar Egeo, a lo lejos, brillaba con los últimos destellos de la tarde, mientras un anciano de mirada profunda y rostro curtido por el tiempo caminaba descalzo sobre la arena caliente. Su nombre, Juan, el apóstol amado. El último testigo con vida de aquel que una vez caminó entre los hombres, el Mesías. Habían pasado décadas desde los días gloriosos en Jerusalén, desde el Pentecostés, desde la expansión del mensaje del reino. Todos sus hermanos en la fe, los apóstoles, habían sido ejecutados. Pero él había sobrevivido. No por mérito propio, sino porque el cielo aún tenía un propósito más alto para su vida. Juan no era un preso cualquiera en Patmos. Había sido desterrado por proclamar la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Y en ese aislamiento forzado, en esa tierra rocosa y hostil, fue donde el cielo rompió el silencio. Una noche, mientras oraba en el Espíritu, los cielos se rasgaron ante sus ojos espirituales. No fue un sueño, no fue imaginación, fue una revelación gloriosa, abrumadora, viva. Una voz potente como trompeta retumbó dentro de él. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Juan se estremeció. Sus manos temblaron. Pero el Espíritu lo sostuvo. El tiempo había llegado. Este no sería un libro como los demás. Sería la revelación de Jesucristo, dada por Dios, mostrada con señales, ángeles y visiones que traspasarían los siglos. No era para satisfacer la curiosidad de los hombres. No era para encender debates filosóficos. Era una advertencia, una esperanza, un mensaje urgente para la iglesia, para entonces y para ahora. Juan tomó su pluma. El pergamino se extendía ante él como un campo virgen esperando la siembra de las palabras eternas. A cada letra que escribía, sentía que el cielo entero lo miraba. Cada frase llevaba el peso del destino humano. Y entonces, vio al Hijo del Hombre caminando entre 7 candelabros de oro. Sus ojos como llamas de fuego. Su voz como estruendo de muchas aguas. No era el Jesús tierno del pasado. Era el Rey glorificado, listo para juzgar, para redimir, para vencer. Juan cayó como muerto, pero la mano del Señor lo tocó y le dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Era el comienzo de algo inmenso, no solo para él, sino para toda la humanidad. Y mientras escribía, Juan entendía, este mensaje era para todos los tiempos. También para ti, también para hoy. El anciano Juan levantó la vista desde el pergamino. La figura radiante del Señor aún brillaba ante él. Su rostro era como el sol del mediodía, imposible de mirar fijamente, pero irresistible al alma. Escribe, volvió a decirle Jesús. No era una sugerencia, era una orden divina. El mensaje debía llegar, primero, a las 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una de ellas recibía una carta. No una simple nota, sino una evaluación celestial. El Rey glorificado, con ojos como fuego, revisaba la fidelidad, la tibieza, la perseverancia y el pecado de su pueblo. Juan escribía con fervor, con temor, con lágrimas. Era el juicio que comenzaba por la casa de Dios. Y aún hoy, esas palabras resuenan con fuerza. Porque la iglesia sigue siendo Efeso cuando abandona el primer amor. Sigue siendo Pérgamo cuando se mezcla con el mundo. Sigue siendo la Odisea cuando se vuelve tibia, rica en apariencias y pobre en fe. Pero también sigue siendo Filadelfia, la iglesia que guarda la palabra con humildad y no niega el nombre del Señor. El Apocalipsis no comienza con catástrofes. Comienza con una llamada al arrepentimiento y a la fidelidad. Y en un sentido muy real, estas cartas proféticas siguen vivas. Hoy, cuando los templos parecen llenos pero las almas están vacías, cuando los mensajes dulces reemplazan el verdadero mensaje, cuando a través de la mentira se vacía el bolsillo del pobre, cuando la herejía se aplaude, cuando la verdad incomoda, la voz de Apocalipsis vuelve a decirnos: yo conozco tus obras. Juan comprendía que esto era más que advertencias históricas. Cada carta contenía promesas eternas al que venciere, promesas que no eran para cobardes, eran para guerreros de la fe. A cada iglesia, Jesús ofrecía una parte de su gloria: maná escondido, vestiduras blancas, un nuevo nombre, un lugar en el trono. Pero el tono era claro.
Jesús no venía como cordero sufriente, venía como rey y juez. Sus palabras atravesaban los siglos como un filo agudo de espada. Y en medio de todo, la urgencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan sabía que cada generación tendría que leer esas cartas y examinarse. No era un mensaje solo para Asia Menor. Era para cada iglesia y para cada corazón. Porque antes de hablar de los jinetes, las trompetas, las copas o el fin del mundo, Dios quería hablarle a su pueblo. Y aún hoy, en este siglo XXI, ese sigue siendo el primer paso del fin. Que su iglesia despierte. De pronto, Juan sintió un estremecimiento. Algo lo llamaba desde arriba. Una voz, como una trompeta, resonó en su espíritu. Sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y en un instante, fue arrebatado en el espíritu. Ya no estaba en la isla. Ya no pisaba tierra. Su alma estaba ante una realidad que los ojos humanos no podían soportar. El trono de Dios. Un trono majestuoso, envuelto en relámpagos, truenos y voces. Alrededor, 24 ancianos vestidos de blanco. Delante del trono, un mar como de cristal. Y cerca, 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, que no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan cayó de rodillas. El trono no era simbólico, era real. Ahí se decidía el destino de todo lo creado. Y allí comprendió algo que retumba aún hoy. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es la revelación del reino. Los cielos no estaban vacíos ni confundidos. Dios seguía en control. Aún en medio de los juicios, aún en medio del caos, todo responde a su voluntad soberana. Pero algo detuvo la adoración. Un ángel poderoso apareció con un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y preguntó a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El silencio fue eterno. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo ni mirarlo. Juan comenzó a llorar. No de tristeza común. Lloraba por el destino de la humanidad. Porque ese libro contenía el plan de redención y juicio. Sin abrirse, la historia no podía avanzar. El pecado no sería juzgado. El reino no vendría. Pero entonces, uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Juan alzó la mirada, esperando ver un león. Pero lo que vio fue un cordero como inmolado, herido, pero en pie. Era Jesucristo, el mismo que fue crucificado, ahora glorificado. Él solo era digno, porque había vencido por su sangre, porque redimió para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y cuando el Cordero tomó el libro, el cielo estalló en alabanza. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. En ese momento, Juan comprendió que el fin no estaba impulsado por el caos, sino por la justicia. No era un accidente cósmico, era un acto sagrado. La historia del mundo estaba en manos del Redentor. El silencio se hizo profundo. Toda criatura contenía el aliento. Entonces el Cordero abrió el primer sello, y apareció el primer jinete, montado en un caballo blanco, con un arco en la mano y una corona sobre su cabeza. Salió venciendo y para vencer. Algunos lo han interpretado como una figura mesiánica, pero Juan, que lo vio con sus propios ojos, no confundió su naturaleza. No era Cristo. Era una imitación, un conquistador sutil, símbolo de la conquista ideológica, espiritual y política. Hoy, cuando los imperios no se imponen con espadas sino con narrativas y manipulación global, este jinete sigue cabalgando. Luego vino el segundo sello, un caballo rojo. Su jinete tenía poder para quitar la paz de la tierra. Llevaba una gran espada, y donde cabalgó, dejó guerras, divisiones y violencia entre hermanos. ¿No lo vemos hoy? Guerras civiles, conflictos tribales, invasiones disfrazadas de intervenciones humanitarias, y una generación nacida bajo el miedo de la destrucción total. El jinete rojo nunca detuvo su carrera. Se abrió el tercer sello, y emergió el caballo negro. Su jinete llevaba una balanza en la mano. Una voz celestial anunciaba: 1 litro de trigo por el salario de un día,
y 3 litros de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Era el símbolo del colapso económico, la escasez, el hambre injusta. Y mientras millones pasan hambre, unos pocos acumulan riqueza intocable. Hoy más que nunca, el hambre y la desigualdad se sienten no por falta de recursos, sino por falta de justicia. Luego, el Cordero abrió el 4º sello, y apareció el caballo amarillo verdoso. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Tenían autoridad para matar con espada, con hambre, con peste, y con las fieras de la tierra. Pandemias, catástrofes, sistemas colapsando, muerte en masa. ¿No parecen ecos de este sello? Juan observaba con el corazón encogido, pero el espíritu lo sostenía, porque estas no eran solo imágenes simbólicas, eran procesos históricos que se intensificarían en la medida que el tiempo se acercara a su fin. Entonces se abrió el 5º sello, y Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantenían. Clamaban con voz fuerte: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más, que aún debían completarse sus compañeros de servicio. Hoy, en un mundo donde miles de cristianos son perseguidos y asesinados por su fe, ese clamor sigue vivo. La visión no era del futuro lejano, era del presente expandido. El apocalipsis ya está en marcha, pero no hay caos fuera del control del Cordero. El Cordero abrió el 6º sello, y Juan tembló ante lo que vio. No era una metáfora, no era poesía apocalíptica, era el mundo físico quebrándose ante la majestad del juicio. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino que se enrolla, y cada montaña y cada isla fueron removidas de su lugar. Juan, aunque en el espíritu, sintió el terror de ese instante. Los reyes, los grandes, los ricos, los poderosos, todos corrieron a esconderse en cuevas y rocas, clamando: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?». Era la pregunta clave, la que sigue resonando hasta hoy. La humanidad, que juega con el tiempo como si fuera eterno, será confrontada por el fin. Y en ese día, ni el poder, ni el dinero, ni la fama ofrecerán refugio. Muchos estudiosos y creyentes han visto en esta visión una referencia posible a eventos reales. Eclipse solar total, luna de sangre, terremotos globales, lluvias de meteoros, fenómenos astronómicos que hoy pueden rastrearse y que ya han ocurrido en paralelo con momentos clave de la historia bíblica. No todo lo escrito lo podemos tomar como algo literal. Lo escrito en el Apocalipsis nos da señales y las interpretaciones humanas no son más que eso, interpretaciones, pero el mismo Señor nos manda a estar atentos y despiertos, y cómo no estarlo frente a tanto caos y maldad en el mundo. Pero más allá de las interpretaciones y la ciencia, Juan estaba viendo la crisis final, la caída de los sistemas humanos, el colapso del orgullo, y la manifestación de una verdad aterradora. El Cordero también tiene ira. No es una ira caprichosa, es la justa indignación de quien dio su sangre por el mundo y fue rechazado. Y justo antes de que el 7º sello sea abierto, se produce un intervalo, una pausa divina, como si el cielo respirara profundo antes del estallido final. 4 ángeles son detenidos antes de desatar vientos de destrucción, y otro ángel aparece, con un sello en la mano, para marcar a los siervos de Dios. Juan ve entonces un número específico: 144.000 sellados de las tribus de Israel. Y luego, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, vestidos de blanco, con palmas en las manos, clamando: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que fueron fieles hasta el final, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Juan, conmovido hasta las entrañas, comprendió entonces que el Apocalipsis no es solo juicio, es redención. No es solo fin, es también victoria para los que perseveran. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, Juan sintió un silencio que lo atravesó. Media hora de absoluto silencio en el cielo.
Ni los serafines volaban, ni los ancianos cantaban, ni los truenos hablaban. Era el silencio de Dios, antes de la tormenta. Luego, vio a 7 ángeles con 7 trompetas, cada uno con poder en sus manos. Cada nota, un grito de advertencia a la tierra. Antes del sonido, un ángel se acercó al altar con incienso y las oraciones de los santos. Las plegarias que claman por justicia, las súplicas por el fin del mal, estaban siendo escuchadas. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. La primera trompeta sonó, y granizo y fuego, mezclados con sangre, fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles fue quemada. Toda hierba verde quedó arrasada. ¿Cambio climático extremo? ¿Fenómenos nucleares? ¿Eventos naturales intensificados por la maldad humana? Lo cierto es que Juan vio la tierra ardiendo, como advertencia de que el juicio ha comenzado, no en el corazón del infierno, sino desde el mismo trono de Dios, y muchas de las cosas que vio Juan, pensamos que ocurrirán algún día. Creo firmemente que solo basta prender la televisión y mirar las noticias para entender que los tiempos apocalípticos han comenzado hace bastante tiempo. La segunda trompeta sonó, y algo como una gran montaña ardiente fue lanzada al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres del mar. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. ¿Un meteorito? ¿Una explosión volcánica submarina? ¿Una guerra marina devastadora? ¿O tal vez algo que ya ha estado sucediendo desde tiempo atrás? Posiblemente estas visiones no sean simbólicas, pero el juicio no es simbólico, es físico, y la creación gime. La tercera trompeta trajo una estrella ardiente que cayó sobre los ríos y fuentes. Su nombre, Ajenjo. Las aguas se volvieron amargas, y muchos murieron por beberlas. El agua, símbolo de vida, ahora se volvía muerte. ¿Contaminación química global? ¿Accidentes nucleares? ¿Envenenamiento del sistema natural? ¿Falta mucho para que esto ocurra, o es algo que ya está ocurriendo? Juan lo escribió hace 2000 años. Hoy, lo vemos en las noticias. La cuarta trompeta oscureció la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. El día perdió su claridad. La noche se volvió densa. Y entonces, Juan oyó el grito de un águila volando en medio del cielo. ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras trompetas que están por sonar! Era un aviso divino. Si lo anterior fue terrible, lo que viene será peor. Y no son las palabras de Juan, es el cielo hablando. Las trompetas son juicios de advertencia. No son finales. Son últimas oportunidades. Y aún así, el corazón de muchos seguirá endurecido. Juan estaba aún temblando cuando oyó sonar la quinta trompeta. Y entonces, vio. Una estrella cayó del cielo a la tierra. Pero esta estrella no era un objeto cósmico. Era un ser espiritual. Se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió esa puerta, subió humo como de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Pero no eran insectos comunes, más bien parecen criaturas demoníacas, con poder para atormentar a los hombres durante 5 meses. No podían tocar a los sellados por Dios, pero el resto clamaba por morir, y la muerte huía de ellos. Tenían apariencia de guerra, como caballos preparados para el combate, coronas, rostros humanos, cabellos de mujer, dientes de león, colas como de escorpión. Un ejército infernal liberado desde las profundidades. Y su rey era el ángel del abismo, Abadón, en hebreo, o Apolión, en griego. Ambos nombres significan lo mismo, destructor. Juan veía lo que siglos después muchos llamarían locura. Pero hoy, cuando los miedos colectivos aumentan, cuando los jóvenes relatan pesadillas similares, cuando las películas y libros de ficción se inspiran en figuras demoníacas, ¿no será que el alma humana ya percibe lo que el Espíritu reveló a Juan? El mundo moderno habla del inconsciente colectivo. Juan habló de algo más profundo, el abismo espiritual, sellado hasta un tiempo determinado, y ya no tan lejos. Pero eso no era todo. La sexta trompeta trajo un segundo ay. 4 ángeles, atados en el gran río Eufrates, fueron desatados. Habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí?
Juan no lo explicó, pero los vio actuar con precisión de juicio. Detrás de ellos, un ejército de 200 millones de jinetes, con corazas de fuego, humo y azufre. De sus bocas salían fuego, y por ellos moría la tercera parte de los hombres. Algunos estudiosos creen que esta descripción coincide con tecnología militar moderna, tanques, lanzallamas, armas químicas. Otros piensan que son ejércitos demoníacos, invisibles hasta que el velo espiritual se rompa. Pero lo que más estremeció a Juan no fue el juicio, sino la reacción humana. Y no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Aún viendo el juicio, aún siendo golpeados, no se arrepintieron. Juan, con el corazón quebrado, seguía escribiendo. El Apocalipsis no era una historia de terror, era una advertencia urgente. Cuando el corazón humano rechaza la verdad, ni el infierno lo puede hacer volver. Justo cuando el cielo parecía listo para liberar la séptima trompeta, un ángel poderoso descendió del cielo, vestido con una nube, con un arco iris sobre su cabeza, rostro como el sol y pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso un pie sobre el mar, y otro sobre la tierra. El ángel clamó con voz fuerte, como cuando ruge un león. Y cuando clamó, 7 truenos respondieron con sus propias voces. Juan iba a escribir lo que dijeron los truenos, pero una voz desde el cielo le ordenó: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Por qué? Porque no todo fue revelado al hombre. Hay cosas que están reservadas para el tiempo final. Y eso nos recuerda que la profecía no es para dominar, sino para prepararse. El ángel levantó su mano al cielo y juró por el Dios eterno: el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces, la misma voz desde el cielo le habló a Juan: ve y toma el librito, y cómelo. Juan obedeció, lo tomó de la mano del ángel, y lo comió. En la boca era dulce como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó su vientre. Así es la profecía: dulce cuando se revela, amarga cuando se vive. Y entonces, le dijeron: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque el mensaje no había terminado. El juicio estaba por llegar a su punto más alto. Pero antes, Dios enviaría a sus 2 testigos, 2 lámparas, 2 testigos que hablarán con autoridad, vestidos de silicio, con poder para cerrar el cielo y herir la tierra con plagas. Testificarán durante 1260 días. Y el mundo los odiará, porque predicarán la verdad que nadie quiere escuchar. No hablarán de prosperidad ni de éxito personal. Hablarán de arrepentimiento, de juicio, de santidad. Muchos piensan que serán Elías y Moisés o Enoc, otros creen que se habla de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sea quien sea o lo que sea, dice que llamarán al arrepentimiento. Y cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo los matará. Sus cuerpos quedarán tendidos en la gran ciudad, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. La gente celebrará su muerte. Enviarán regalos. Porque el mundo moderno no celebra la vida, celebra el silencio de la verdad. Pero al tercer día, Dios los resucitará. Y una gran voz del cielo dirá: subid acá. Ellos ascenderán, y en ese mismo momento, un gran terremoto sacudirá la ciudad. Miles morirán. Y por primera vez, los sobrevivientes temerán al Dios del cielo. Entonces, la séptima trompeta sonará, y grandes voces en el cielo dirán: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos adorarán. El templo celestial será abierto, y en él, el arca del pacto aparecerá. Truenos, relámpagos, un terremoto, y granizo. El reino ha sido declarado, pero la guerra no ha terminado. El aire se volvió espeso, cargado de la gravedad de las visiones. Juan sentía que cada palabra que escribía sellaba el destino de generaciones futuras. Las imágenes que recibía eran majestuosas y terribles, como si el tiempo y el espacio se comprimieran en una revelación final, la gran batalla.
El bien y el mal, en sus formas más puras, se enfrentaban en un último conflicto. Juan ve a Satanás, el gran dragón, ser soltado por un breve tiempo luego del milenio, para engañar una vez más a las naciones. Gog y Magog se levantan como una última rebelión contra Dios, rodeando el campamento de los santos. Pero desciende fuego del cielo, y los enemigos son consumidos sin posibilidad de retorno. Y entonces lo contempla, el gran trono blanco. Una escena de solemnidad inquebrantable. Los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios. No hay excusas, no hay máscaras. Cada uno es juzgado según lo que está escrito en los libros, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego, la muerte segunda. Juan tiembla, no por miedo, sino por reverencia. Todo el mal, todo el dolor, toda injusticia, finalmente tiene su fin. Es el cierre definitivo del ciclo del pecado. En ese momento, comprende por qué Dios le mostró todo esto. No para aterrorizar, sino para advertir, para llamar a la esperanza, para mostrar que el mal no tendrá la última palabra. Entonces, el cielo se abre una vez más, pero no como antes. Ya no hay lágrimas ni guerras, ni muerte ni luto. Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo, como una novia ataviada para su esposo. Brillante, pura, eterna. Dios mismo habita con los hombres. La separación se rompe. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, se escucha desde el trono. Una ciudad sin templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Una ciudad sin sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las puertas jamás se cerrarán, y las naciones que fueron redimidas caminarán a su luz. Y mientras Juan contempla, su corazón se inunda de paz. A pesar del caos, a pesar del dolor presente, hay un fin glorioso. Cada juicio tuvo sentido. Cada lágrima fue vista. Cada fiel será recompensado. Antes de concluir, la voz del Cordero le habla nuevamente, como al inicio, como siempre. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Juan sabe que queda poco por escribir, pero que lo más importante aún debe decirse. La historia no termina con destrucción, sino con restauración. No con miedo, sino con amor eterno. Juan sostiene el pergamino una vez más, mientras su corazón late con fuerza. La visión se desvanece poco a poco, pero una última verdad le es revelada. Una voz como muchas aguas y al mismo tiempo como un susurro tierno le dice: estas palabras son fieles y verdaderas. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ya no se trata de visiones para otro tiempo, sino para todos los tiempos. Cada símbolo, cada trompeta, cada juicio y cada promesa están destinadas a despertar el alma humana, a recordarnos que no estamos solos, que el bien vencerá y que el Rey viene. El libro termina, pero no se cierra del todo, porque está vivo, porque habla hoy, porque sigue clamando con fuerza a cada generación. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Juan no añade más. Él solo escribe. Lo vio todo. Lo sintió todo. Y ahora, a través del tiempo, nos entrega un mensaje que arde como fuego en los corazones sinceros. Un mensaje que sacude, despierta, transforma. El Apocalipsis no es solo un libro del pasado ni una advertencia para el futuro. Es una llamada urgente para el presente. Hoy, como en los días de Juan, el mundo arde en confusión, guerras, injusticias, corrupción, hambre y división. Pareciera que las bestias resurgen en cada rincón de la historia, disfrazadas de ideologías, poder y mentira. El dragón sigue engañando, el mal aún se disfraza de luz, pero el final ya fue escrito. ¿Lo estás viendo? El caos no tiene la última palabra. ¿Lo estás escuchando? El Cordero sigue llamando. ¿Lo estás sintiendo? Es tiempo de despertar. Cada página de esta revelación es un espejo donde podemos ver lo que fuimos, lo que somos, y lo que podemos llegar a ser si volvemos al amor del Padre. Juan, desde su exilio en Patmos, nos legó más que visiones apocalípticas. Nos dejó una esperanza invencible. Jesús vuelve, y con él, todo será restaurado. Tal vez hoy no veas cielos nuevos ni tierra nueva, pero si tu corazón se rinde al mensaje de este libro,
Ya comenzó dentro de ti una nueva creación, porque en medio del fin, nace el principio eterno. Si este video te fue de bendición, dale like, suscríbete y comparte esta enseñanza con tu congregación. Desde ya muchas gracias por tu atención y que Dios te bendiga.